a Ramiro y Sergio Vizcaíno, que ellos nos van a hablar sobre la transición que pueda tener una arquera desde una academia al profesionalismo. Sergio, ya nos conocemos, ya te presenté hace algunos días, presentar a Ramiro también, muchas gracias por haber recibido la invitación, Gracias por invitarme. por poder hablar de este espacio que muchas veces es desconocido y cada vez va tomando más fuerza en todo el mundo. Así que bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, genial, muchas gracias. Sí, gracias de nuevo, Martín, por habernos invitado. Particularmente te agradezco que me des la oportunidad de hablar de otra cosa que no sea de biomecánica, dejar algún momento de ser el biólogo que habla de biomecánica del arquero y hablar de cuestiones que tienen que ver más directamente con mi accionar directamente en el campo y la interacción con arqueros, y en este caso particular con arqueras. Más allá de que yo hace rato que muchas veces he comentado que soy biólogo de formación y estoy a través de esa vertiente de la biomecánica me acerqué, empecé a interactuar con Leandro. Ya llevo casi 10 años ayudándole, un poco menos, con el entrenamiento de arqueros y arqueras en el CIFARC, y unos 6 años directamente con el femenino. Y como bien decías vos, voy a hablar un poco de toda esta transición desde la Academia del Profesionalismo. Cuando me hicieron la propuesta me pareció, no sabía muy bien cómo encararla, pero me pareció interesante que justamente en el caso mío, como puede ser el de tantos otros, yo tengo esta experiencia de haber trabajado con distintas arqueras y con una misma arquera en los distintos niveles. Y me parece que al final de la charla va a ser bastante significativo eso. Todos los niveles tienen su problemática, todos los ámbitos tienen su problemática, pero creo que va a ser importante entender que les voy a plantear. Con el correr del tiempo, sobre todo en La Plata, en los alrededores, de alguna manera nos fuimos haciendo un nombre en lo que es el entrenamiento de arqueras, a través del rendimiento, en los lugares a donde han llegado las arqueras que hemos entrenado. Y así que virtualmente todos los años hay 1 o 2 clubes de la región que nos preguntan si hay algún entrenador disponible. En general ya saben que es muy difícil tener un entrenador, porque por otra parte, tener un entrenador disponible, por otra parte los clubes de la liga sobre todo no tienen forma de pagarlo. Entonces en general recurrimos a algún arquero que se haya ido formando con nosotros, que tenga buena actitud hacia la docencia, que tenga buena forma de manejarse, no necesariamente tiene que ser el mejor arquero, pero que sí entienda la forma en que nosotros entrenamos. Y siempre esos arqueros u otros entrenadores que están empezando a entrenar, a medida que se enteran que estamos trabajando con el femenino, otros arqueros de otros lugares que comienzan a entrenar arqueras nos preguntan, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Algún consejo? Y yo prácticamente eso lo podría responder en una sola frase, con esta diapositiva, y cerrar la charla. Pero bueno, voy a hacerlo un poco más largo. La respuesta, que ya se las adelanto, es entrenar arqueras implica lo mismo que es exactamente igual que entrenar arqueros. Hay que tener las mismas consideraciones y también es diferente. ¿Y en qué sentido digo que es exactamente lo mismo? Bueno, creo que todos como entrenadores lo que tenemos que hacer es lo que comentaba ayer Ignacio con respecto a la captación que ellos tienen, es adaptarse a los arqueros, y en este caso a las arqueras. Y la adaptación, en general, creo que arranca en principio con la adaptación a su capacidad atlética, a sus habilidades deportivas y a su historial deportivo, a lo que conoce. Entonces, a partir de eso, una vez que nosotros somos conscientes de eso, el entrenamiento es lo mismo, entrenar a una arquera o entrenarme a mí, cuando empecé a entrenar a los 50 años, que Leandro tenía que ver a dónde podía llegar, qué es lo que podía hacer y qué es lo que no podía hacer. Entonces no es mucho más extraño. Ahora, después vamos a ver que yo entiendo que la competencia
a veces embarra un poco esto, y es lo que nos va a condicionar las distintas formas de trabajar y de plantear objetivos. Entonces, bueno, insisto, te agradezco, Martín, que me haya dado la oportunidad de hablar de otra cosa que no sea biomecánica, y meterme en este campo en el cual todos estos días ha habido tantas expresiones de lo que significa el contacto directo con los arqueros, en este caso de las arqueras, y la forma de trabajar en el campo y adaptarse a ese tipo de trabajo. Nosotros pensé en arrancar con esta diapositiva, que es un trabajo que está publicado en la revista, no en la revista, sino en la página de CIES, que es de donde la misma página de la cual saqué los datos de los arqueros UEFA para la presentación anterior. El trabajo muy largo, no muy largo, pero tiene varias páginas, y yo me quedé un poco nada más que con las figuras para que ustedes vean el tipo de datos que ellos tienen. La figura 1, la edad de las jugadoras por equipo, en el equipo en general y en la cancha. La figura 2, la edad en la cancha, o sea, el equipo que se entra en la cancha, la edad mínima, que acá tenemos 21, y la edad máxima que está en el máximo en 28 años. Esto de por sí probablemente sea bastante más bajo que el promedio que tenemos nosotros, o que hemos tenido en algún momento en alguno de los equipos jugando en la primera de AFA. Esta figura 3, el número de extranjeras en cada una de esas ligas. Fíjense que hay una liga de Estados Unidos, una de Alemania, una de Suecia, una de Francia, una de Inglaterra. La figura 4, el número de extranjeras por equipo. La figura 5, el origen de las extranjeras. La figura 6, la cantidad de jugadoras internacionales, o sea, jugadoras que han jugado al menos en la selección natural algún partido, perdón, la selección natural, ahí me agarró el biólogo, en la selección nacional algún partido, o quizás partidos internacionales con sus propios equipos, pero fíjense los porcentajes. Y la última es el porcentaje de jugadoras internacionales en la cancha, el mínimo y el máximo por cada club. Hasta el Wolfsburg, por ejemplo, tiene hasta 97% de sus jugadoras han tenido experiencia internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos completamente alejados de esta realidad. Nosotros no nos sirve compararnos con esta realidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a buscar puntos de contacto entre las realidades de los campeonatos o de los países de la región. Tampoco estoy seguro de que la realidad que yo observé sea la misma realidad que se ve en todos los clubes, pero creo que sacando los 4 clubes más poderosos de lo que es la liga femenina en este momento en AFA, en Argentina, que son Boca, River, San Lorenzo y la Guay, los demás seguramente van a encontrarse con bastantes similitudes con lo que les voy a relatar. Así que yo creo que esto sería importante que empecemos a reunirnos, a interactuar y a compartir este tipo de información. Hace muy poquito nos conectamos con Memo Velázquez, que iba a intentar estar en la charla, ojalá que esté, y le mando un abrazo. Memo Velázquez es un fenómeno, es el entrenador de la selección femenina de México, y están tratando de generar una movida para identificar las problemáticas generales del femenino y buscar formas de entrenar y trabajar de manera consistente. Y después por ahí vamos a comentar algunas cosas que algunos puntos de vista son muy, muy similares de los que hemos visto, las perspectivas que tenemos, en algunas charlas también con Mauro Dobler de la Selección Nacional de Argentina, y bueno, pero me parece que el nivel de selección es diferente que lo que nos encontramos cotidianamente en el entrenamiento de las arqueras. Entonces, por eso me parecía muy interesante encarar la charla de esta manera. Nosotros en 2014 empezamos el entrenamiento femenino en el CEFARC, y que fíjense lo que resaltamos es que lo que hicimos fue un grupo femenino. No estábamos incorporando a las arqueras al entrenamiento masculino, en parte porque
considerábamos que de esa manera nos limitaba el nivel de las arqueras que iban a venir. O sea, ya tenía que ser arqueras que tuviesen cierta capacidad de adaptarse a un entrenamiento masculino y al tipo de ejercicios y con ciertas condiciones técnicas mínimas, y nosotros lo que queríamos era otra cosa. Lo que buscábamos era, en ese sentido, era generar un espacio que le brindara comodidad a todas las arqueras, de todos los tipos de niveles, desde que pudiésemos tener en ese momento, desde el recreacional, nivel formativo y alta competencia. Obviamente en esa primera etapa estuvimos fundamentalmente con el nivel formativo, arqueras que querían entrenar, que estaban jugando en las ligas locales, de las cuales voy a hablar un poquito ahora, y eventualmente se fueron convirtiendo en arqueras de alta competencia. Lo que queríamos, empezamos con o sea, no teníamos un diagnóstico, y a propósito no teníamos un diagnóstico, creíamos que lo que teníamos que hacer era empezar de cero, empezar completamente abiertos y utilizar el espacio para empezar a identificar qué necesidades específicas tenían las arqueras, si es que había algunas que eran específicas, y adaptarnos nosotros también al trabajo. Piensen que hoy hay particularmente en Argentina, y supongo que en toda la región también, el tema de la cuestión de género está puesto muy sobre el tapete. Hace 6 años, en estos poquitos años ha habido diferencias, entonces en ese momento, viniendo de una actividad que estaba desarrollada mayormente, y en algunos casos en el ámbito competitivo casi específico, casi únicamente por el masculino, que teníamos nuestro reparo de cómo manejar las cosas, no nuestro reparo, sino queríamos saber cómo teníamos que aprender a manejarnos. Entonces, bueno, uno de nuestros objetivos era identificar cuáles eran las necesidades que tenían las arqueras. La otra era que eventualmente, en función de su capacidad, ver si podíamos incluirlas en los entrenamientos mixtos, que era lo que pensábamos que podía ocurrir de movida con arqueras que tuviesen más experiencia, y eventualmente también queríamos que nuestro trabajo se extendiera a llegar a contribuir a formar instructoras o entrenadoras de arqueras y arqueros, o sea, pensando en que no fuera específicamente para entrenar arqueras, sino que las mismas arqueras pudieran entrenar arqueros, porque en definitiva entendemos que el fútbol es una única actividad desarrollada por varones y por mujeres, pero que no son actividades distintas. Entonces, entendemos que esa es la mejor forma de interpretarlo. Pero bueno, teníamos que ir dando paso a paso. El 17 de marzo del 2014 tuvimos la primera sesión formal, habíamos tenido un primer entrenamiento a fin de año con Leticia, que era la arquera que estaba en la foto anterior, que hoy la mencioné, Leticia Reichman, y que la van a ver muy seguido en las fotos de esta presentación, en gran medida porque es la arquera con la que más trabajamos, más trabajé yo personalmente, y yo creo que también es la arquera. Hay varias arqueras que han hecho un gran recorrido, pero justamente por esa continuidad en el trabajo, es la arquera que mejor representa lo que nosotros podemos transferirle a una arquera. Entonces, no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, y esta es la planificación que armé. Como ven, es una cuestión muy general, que en algunos casos puede parecer que es mucho, o en otras cosas puede parecer que es poco, pero la idea que teníamos era ir y ver, y empezar a manejar, y hay cosas en el acondicionamiento, como muchas cuestiones del manejo de las pelotas. Lo que queríamos evaluar era ver qué condiciones traían las arqueras en cuanto a su control corporal, al control del objeto, en este caso el balón. Entonces hacíamos manejo de pelota con manos y pies, picar a 2 manos, con una mano haciendo gestos de saque, movilidad alrededor de la cabeza, cinturas entre las piernas, hacer gestos de ir a buscar una pelota arriba, hacer gestos de ir a buscar una pelota abajo, de levantar una pelota, bueno, una serie de movimientos. Por supuesto, hay toda una sección técnica
en la cual empezamos a ver, bueno, cuál era qué traían ya de alguna manera incorporado o copiado sobre las técnicas de base del entrenamiento para la postura, las tomas, los pases básicos, y empezar a ajustarlos. Y después una activación de zona media, porque queríamos ver a dónde estábamos desde el punto de vista físico. Por supuesto, todo esto se iba manejando y bueno, la idea era a ver hasta dónde llegan. Entonces empezar con 2 series, y si daba para 3, seguíamos con 3, una progresión de técnica de caída, si eso funcionaba, un ejercicio de trabajo en el aro para empezar a manejar las direcciones de la caída, y eventualmente hacer algún trabajo de arrastres y despegues para ver con qué nos encontrábamos. La realidad que nos encontramos fue, arrancamos con 2 arqueras, una es Leticia, de las cuales les comentaba, y que voy a seguir mostrando fotos a lo largo de la charla. La otra, Sole Monetti, hermana de Fernando Monetti, el arquero Fernando Monetti. Las 2 empezaron a trabajar. Esto es una sesión de entrenamiento que hicimos a la segunda semana, que por suerte estaba mi hija que me pudo ayudar con el tema de las fotografías. Yo no tenía en ese momento elementos, no tenía un trípode para trabajar de manera automática. Además, por los horarios me obligaba siempre a salir muy rápido del trabajo, no me daba mucho tiempo para organizarme, entonces trataba de tener el mayor tiempo enfocado directamente en el entrenamiento. Y lo que les estoy mostrando en este momento es una devolución que les hice en ese entrenamiento y en otros entrenamientos, con un código de colores. O sea, íbamos trabajando los gestos y el código de colores que sigue el código del semáforo, no es ningún descubrimiento, las cosas que están bien en verde, las cosas que están para corregir en amarillo, y las cosas que están mal en rojo, ¿sí? Y vamos a ver, fíjense, esta imagen de Leticia tirándose en el primer entrenamiento que estuvo con nosotros. Las 2 eran arqueras que ya tenían unos 30 años, creo que Leticia tenía 31, no recuerdo cuánto tenía Sole, o sea, ya eran arqueras adultas, y las 2 estaban jugando en lo que se podía jugar en ese momento en La Plata, que eran las ligas locales, aparte del fútbol de AFA, y en las ligas locales se jugaban, en el caso de Leticia, jugaba en una liga que jugaba torneos de 7 contra 7, con arco chico, y Sole también jugaba en un torneo amistoso, que se jugaba 6 contra 6, en un arco más chico todavía. Entonces, el objetivo principal que nos planteamos en ese momento fue decir, bueno, vamos a trabajar a fondo la cuestión técnica. Casi ni el posicionamiento teníamos que trabajar, porque cualquiera de ellas que tuviese una mínima experiencia ya se empezaba a ubicar en la bisectriz del arco, en un arco muy pequeño. Entonces nos pareció que lo más importante era centrarnos en el trabajo de base, en la técnica, y empezar a trabajar. Fíjense acá, retengan esta posición de las manos de Leticia, que después voy a hacer una mención al respecto. Bueno, entonces fundamentalmente decidimos trabajar las cuestiones técnicas, y de a poco metiendo cuestiones situacionales también, pero dijimos, ¿por qué no empezar directamente tratando de formar las arqueras lo mejor posible desde el punto de vista técnico, y no perder tiempo en exigencias físicas, en caídas que pudieran golpearse, y otras cuestiones que creíamos que no hacían a lo que las arqueras necesitaban en ese momento. ¿Con qué nos encontramos? Voy a empezar con las cosas positivas, y después con las cosas que entiendo que nos indicaron rápido que íbamos a tener que trabajar más. Cualidades, concentración, y estas son algunas cosas en las cuales hemos coincidido con varios entrenadores de arqueras. Concentración, la concentración para dedicarse a lo que le estamos proponiendo, mucha atención a lo que le estamos proponiendo. Yo creo que eso en gran medida venía por la necesidad que tenían de aprender a entrenar, y no tanto copiando, sino buscando la razón detrás de las cosas. Por eso también utilizamos mucho, yo por lo menos,
mucho la docencia explicando qué hay detrás de cada trabajo técnico. Particularmente, cuáles son los fundamentos, particularmente teniendo en cuenta que ya eran arqueras mayores, y en mi propia experiencia, todo lo que yo aprendí de grande necesitaba más explicación que solamente repetir cómo se hacía, copiar cómo las cosas se hacían, sea en el deporte o en otras cosas, hasta con los idiomas y demás. Otra cuestión que nos pareció muy favorable era la ausencia de vicios técnicos, lo que nos llevaba directamente a la otra cualidad, que era la capacidad de incorporar fundamentos. Impresionante. O sea, al no tener vicios técnicos, la capacidad de que lo que le enseñábamos de técnica lo copiaran o lo incorporaran inmediatamente, a pesar de ser arqueras ya con mayores, era importantísima y muy llamativo, muy llamativo. Y entonces, en poco tiempo uno empezaba a notar que yo podía mostrar un entrenamiento y las arqueras eran casi perfectas, o digamos, tenían una técnica muy depurada de toma de pelota, de caídas, sobre todo en los arrastres. Otra cosa que vimos desde el principio fue en las arqueras, comparado con arqueros, volviendo al punto anterior, algunos de estos arqueros que estaban acá son arqueros que atajaban en torneos amistosos de la ciudad, o venían de alguna liga del interior, y realmente trabajar la corrección de vicios técnicos era muy difícil de corregir. En cambio, las arqueras, en ese sentido, era para mostrar los gestos a los arqueros con el accionar de las arqueras. Y en otras cosas que le sacaban ventaja, empezando de cero, era en los trabajos de coordinación y de propiocepción, y en los que implicaran actividades perceptivas y cognitivas, como los ejercicios que estamos poniendo acá abajo, todos los trabajos que hacíamos con percepción de colores y identificación y tomas de decisiones en este tipo de trabajos cortos, realmente sacaban una ventaja, al menos las arqueras que estábamos trabajando en ese momento. Y sobre todo, lo que veíamos era una avidez por trabajar, por estar en el entrenamiento, por sacarle el jugo al entrenamiento lo más posible. Eso desde el punto de vista de lo que yo pude identificar en una lista ahora de las cosas a favor. Y otras cosas que fueron un poco condicionantes, que creemos que eran las condicionantes mayores, que después encontramos hasta virtualmente el nivel profesional, que es el control podálico, un déficit de alguna manera más o menos marcado, en algunos casos muy marcado, en otros casos menos, pero significativo para el nivel de competencia del juego con los pies. Tanto para recibir, controlar y pasar, como para ejecutar pases, o inclusive para ser partícipes en distintas actividades dentro de un mismo ejercicio. Y eso yo creo que es un condicionante muy importante en los entrenamientos femeninos. Justamente que las arqueras no tengan o no terminen de desarrollar la capacidad de ejecutar tareas con los pies que nos permitan desarrollar ejercicios más complejos, arrancando con un peloteo, en el cual necesitemos dos pateadores de dos direcciones diferentes y no tenga que andar el entrenador corriendo de un lado a otro. También algunos problemas con las trayectorias aéreas, no todas, pero digamos, es una cosa general. Comprensión de aspectos situacionales del juego, sobre todo cuando los llevábamos a espacios más grandes que simplemente moverse en una media luna siguiendo la bisectriz de la pelota frente al arco, y en el aspecto físico, dentro de lo que más nos interesaba, la fuerza explosiva, o sea, un déficit que, por ejemplo, cuando empezamos a intentarlo, nos condicionaba mucho los despegues. Y aquí vuelvo a lo que le había mostrado de la foto de Leti, que no me ayudé, que podría haberla recortado y haberla puesto acá. Leticia tiene, creo que tiene guantes 8, tiene una muy buena toma, pero en general
en las arqueras nos encontramos con que no siempre pueden hacer una toma completa de la pelota como nos gustaría, cubriendo toda la pelota de atrás. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque es un condicionante, porque el balón, sobre todo en la competencia de primera, es el mismo que se juega que se juega el fútbol oficial. O sea, hay una condicionante en la distancia de la ubicación de las manos para la toma del balón. Como les digo, Leticia tiene una muy buena toma, pero no todas las arqueras lo tienen, muchas necesitan tener las manos un poco más separadas, tomar la pelota un poquito más de costado. Si la ponen completamente detrás de la pelota, casi quedan planas porque no alcanzan a envolver la pelota, entonces hay mucho rebote. Entonces tenemos que aceptar que ahí la toma es un poco más abierta, acomodándose a las cuestiones antropométricas de las arqueras. Ese mismo año ocurrió que, bueno, como acá ya puse una de nuestras arqueras, en este caso Leticia fue convocada para jugar en primera división en la AFA, lo que ya nos empezó a plantear otros objetivos, si bien ya no estábamos empezando a trabajar en espacios más grandes, pero sí o sí nos obligó, para responder a las necesidades que ella tenía, aumentar el trabajo en el arco grande, y considerando tanto el arco grande como el área de dimensiones formales, aumentar aspectos situacionales, aumentar la carga física, pero nunca abandonar lo que estábamos proponiendo desde el principio, que era trabajar la técnica específica. En ese momento, el fútbol el femenino ya tenía una historia larga, pero estaba en una situación bastante diferente que es la actual. El fútbol femenino de AFA era completamente amateur, y muchas cuestiones en la mayoría de los equipos se hacían de una manera casi de un voluntariado por parte del cuerpo técnico, las jugadoras, e incluso en ese momento no había entrenadores de arqueras directamente, o uno o dos equipos podía ser que lo tuviesen. En general, en todo caso, era un entrenador de juveniles que se acercaba a ayudar alguna vez, pero creo que no había ninguno que estuviese específicamente en el equipo de alguna manera fija. Y ayer comentando con una persona llegada al fútbol, me decía, en el 2013 había jugadoras que entraban a jugar con zapatillas directamente, o sea, calzados y tapones. Para decirles, mostrarle un poco cuál era la realidad que existía en ese momento en el fútbol femenino. Por supuesto que había equipos, como los que mencioné hoy, que estaban por encima de eso, con otra captación de arqueras, con otro equipamiento y con otras posibilidades de entrenar. Entonces, bueno, ese fue uno de nuestro segundo desafío. El primero fue empezar a decidir cómo íbamos a trabajar. El segundo fue empezar a trabajar para arqueras que iban a jugar en canchas de fútbol 11. Acá, bueno, hay distintos ejercicios, no son de ese momento, pero bueno, son nuestras arqueras, en este caso Leticia trabajando, seguramente acá estaban trabajando bisectriz con una caída baja, un vuelo sobre soga, una soga baja que está pasando por acá. Ya acá estábamos trabajando despegue, esto es un par de años después, y acá está Valeria Orbea, otra arquera que apareció de la liga, haciendo un trabajo, una progresión de trabajo de retroceso con desvío por encima del travesaño. Y justamente Valeria, que se incorporó hace relativamente poco, pero está dentro del paquete de arqueras que empezaron a aparecer una vez que se empezó a correr la voz y empezaron a tener noción de que estábamos trabajando. A partir de 2015 se empezaron a incorporar otras arqueras a nuestros entrenamientos en el CEFARC. Por ejemplo, en este caso, aquí a la derecha está Ana Rolón, que ella lleva una carrera larguísima como entrenador, como arquera en equipos de primera, jugó en Gimnasia, en Boca, en Independiente, ahora está de nuevo en Gimnasia, y arqueras de la liga, acá puse algunas como
como Marina Aguirre, Dai Enríquez, que después tuvo un paso por Estudiantes en primera, Nicole Durso, que también vino de Mar del Plata, estuvo en la Liga, estuvo en Cambaceres, estuvo un tiempo en Estudiantes, ahora está de arquera, está entre las arqueras de Villa San Carlos. Bueno, y acá tengo a Valeria, que es del Club Bransen en la Liga Platense. Ella es una de las últimas que se incorporó. Entonces ahí, pero ¿cuál era el problema ahí? Ahí teníamos arqueras como Leticia, no, todavía en este momento no, como Ana, que eran arqueras de primera, atajando en canchas de 11, bueno, y Leticia también, ahora lo vamos a mencionar, y arqueras de la Liga en ese momento se jugaba en cancha de 7, así que teníamos que buscar, combinar en el mismo entrenamiento ejercicios que fuesen funcionales para todas, tanto en arcos grandes como en arcos chicos, en el arco de 7. Entonces, pero siempre pensando también a las arqueras de la Liga, le dijimos, bueno, esto es lo que ustedes necesitan, pero esta es la proyección. Entonces vamos a trabajar en arco grande, la medida que podamos. Y creo que fue una ventaja porque muchas de ellas después se adaptaron muy bien a cuando la Liga pasó a entrenar, a jugar en campo de dimensiones formales. En ese momento también, en esa época también aparecieron las primeras niñas a entrenarse en el grupo del CEFARC. Y estaban incorporadas al grupo femenino, acá está Martina, en 2 situaciones, ahora se me escapa el nombre de esta otra niña que vino un poco después, que también en ese momento fue un desafío, cómo entrenarla, cómo mezclar a ellas con otras arqueras. Acá estaba Sole Monetti y Leticia. Esta es Sole Benítez, que era una arquera de la Liga, también de tamaño bastante menudita y que técnicamente era excelente, resultó excelente. En pocos meses tomó la técnica que nosotros le estábamos proponiendo. Y como dato, en aquel momento, hoy estamos trabajando de otra manera, ahora lo vamos a comentar, pero en aquel momento yo le planteaba a los padres, era bueno, entre las cuestiones que tenía que manejar, decía yo no voy a entrenarla a Martina solo, o sea, necesito que estén o los padres o que estén las arqueras, para evitar cualquier tipo de confusión, de situación, de cualquier malentendido. Entonces, acá vamos a entrenar, fue una de las cosas que tuvimos que plantearnos, hablamos nos asesoramos con docentes, con otros profesionales, a ver cómo manejábamos el tema de las niñas. Hoy, que las cosas han cambiado a lo largo de estos años, las niñas menores de 12 años están incorporadas directamente al grupo de infantiles, trabajando como se esperaba, en igualdad de condiciones técnicas y físicas con los chicos y trayendo esas ventajas, ¿no? Como yo mencionaba en lo anterior, empiezan a mostrar capacidades de coordinación un poco mejor, después empiezan a generarse las cuestiones de diferencia de fuerza a medida que se van haciendo más grandes. Pero yo creo que hacer una pausa acá, porque yo creo que acá está la clave del entrenamiento femenino, acá está la clave. O sea, si ustedes piensan, nosotros empecé la charla hablando de arqueras de 30 años y la mayoría de las que estaban ahí estaban cerca de los 30 o eran arqueras ya mayores, que no habían tenido una etapa de formación en su carrera. Eso implicaba que no tenían vicios, pero que tampoco tenían una formación técnica, y yo creo que la clave está acá, en el entrenamiento que le empezamos a dar a las chicas desde esta edad, pensando que dentro de 10 años van a estar bien formadas para atajar en primera y con las exigencias que correspondería a una primera. Si no hacemos este trabajo, me parece que vamos a estar todo el tiempo emparchando, tratando de resolver, protestando porque las arqueras hacen, o las arqueras protestando porque no llegan a donde quieren llegar desde el punto de vista físico, táctico y técnico. Entonces, este es un trabajo. Y me parece que hoy por hoy, por lo menos en Argentina, todavía no están dadas las condiciones para que haya ligas de niñas, y aún si las hubiese, lo que entiendo que nos pasaría es, nosotros tenemos muchos niños de menores de 12 años porque no hay entrenadores específicos en los clubes, cosa que es bastante natural. Entonces yo creo que acá la academia
es fundamental, va a ser fundamental en este proceso de formación de arqueras para proyectarnos a lo que tenemos que hacer en un futuro. ¿Qué problemáticas fui encontrando en esos primeros años? Una problemática que no la voy a analizar por qué pasaba, pero una de las cuestiones era inconstancia en la asistencia a los entrenamientos. Entonces, continuamente, a medida que aumentaron los grupos, me iba encontrando con que tenía que ajustar cada sesión a la cantidad de características de las arqueras presentes. O sea, uno programa y se encuentra con que tiene que hacer otra cosa. Y tampoco era muy fácil ir planificando un crecimiento porque la arquera que venía hacía un trabajo el lunes, no lo hacía el jueves, y la del jueves no venía el lunes, perdón, los días eran martes y viernes. Martes y viernes no podíamos llevar. Entonces todo el tiempo había que acomodarse. Se empezó a dar este fenómeno de la diversidad de arqueras, porque por un lado teníamos las arqueras como Leticia y Ana, que estaban jugando ya en primera de AFA en cancha de 11, con arqueras que estaban jugando en cancha de 7, y empezaron a aparecer otras arqueras que no tenían una competencia tan formal, y que empezaron a hacer incluso la actividad simplemente por hacer una actividad física como recreación. Entonces, estoy hablando no solo de ese momento, esta es una problemática que se fue extendiendo a lo largo del tiempo, van a ver, sobre todo en los últimos años es que empezaron a aparecer más arqueras que no necesariamente están compitiendo, que solamente les interesa jugar con amigas y amigos en fútbol mixto de fútbol 5 durante los fines de semana o entre semana, o que vienen directamente para hacer alguna actividad física. Ahí es donde más también se resaltó este problema del juego podálico que nos complicaba la ejecución de ejercicios. Y un problema que nos vino es la diferencia de concentración entre ellas. O sea, las arqueras de competencia quieren trabajar de una manera, y una arquera que viene de recreación, a hacer recreación, viene a pasar el tiempo. Entonces, ahí teníamos algunos conflictos, o situaciones, mejor dicho, que manejar. Nunca llegaron a conflicto, pero sí tener que manejar, estar atento a manejar la situación de cómo manejar los tiempos, cómo mantener activas a las arqueras durante esa hora. O mientras algunas hacían el ejercicio, ya se hidrataban y rápidamente estaban dispuestas al otro ejercicio, y nos encontramos arqueras con que tenían otro objetivo, y por ahí perdían tiempo hablando, o nos suele pasar, nos encontramos con esas soluciones, con esas situaciones. ¿Qué soluciones empezamos a encontrar para eso? Bueno, por supuesto, sumar entrenadores. En este caso, ahora voy a mostrar una foto en la cual hay más de un entrenador, que nos permitía separar las arqueras por niveles, o incluso las arqueras más competitivas, incluirlas en entrenamientos mixtos. Hoy comenté que en algunos casos, por ejemplo, Leticia estuvo entrenando con Pepi Zapa, y ha entrenado en otros entrenamientos con varones sin ningún problema. Pero principalmente, más allá de que sumemos entrenadores o que pasemos las arqueras a entrenamientos mixtos, el punto principal es nuestra adaptabilidad como entrenadores. Que a veces, quizás, yo sospecho que en el nivel de clubes, cuando ya están hablando de formativos, si bien tiene que ver adaptabilidad, es muy difícil encontrarse con esta diversidad de realidades de entrenamiento. Así que ese es un gran desafío, que esta adaptabilidad tampoco implica no hacer alguna de estas dos cosas en la medida que sea posible. En el 2019 nos surgió un desafío muy particular. El año pasado nos llegaron 2 arqueras mayores, puse mayores, eran arqueras de más de 50 años. Creo que Susi, que está aquí, Susi Roleri, estaba ya en los 60, que jugaban fútbol 5, un torneo de fútbol 5 de sindicatos de la salud, y que iban a distintos lugares del país a jugar todos los años. Así que, bueno, realmente fue un desafío incluirlas en el grupo y diseñar un entrenamiento en el cual uno pudiese trabajar con todos esos niveles. Acá está Susi con Leticia, con Valeria de Bransen,
Antonella López, otra arquera de la liga que suele estar entre las seleccionadas en el selectivo de La Plata. Y bueno, aquí el tipo de trabajo también varió de sesión a sesión. En algunas circunstancias habíamos más de un arquero, el entrenador, perdón, entonces de repente yo la entrenaba específicamente a Susi, o las incluíamos en un único trabajo, depende del trabajo que hiciéramos. Entonces, mientras Leticia en este caso y Valeria en este caso trabajaban con intensidad, mientras se hacía el tiempo equivalente a una recuperación, trabajaba Susi o Rita, que era la otra arquera, y nos daban los tiempos para que reiniciaran el trabajo. Ahora, el trabajo que hicimos con estas arqueras estaba restringido o enfocado mayormente a la movilidad, a la coordinación, con distancias cortas, con poca intensidad, poca carga, y eliminando totalmente las caídas. Eso lo hablamos de movida, tomamos reparos legales, o sea, tuve que pedir, o sea, justamente estas chicas que venían de un sindicato de la salud, no tuvieron ningún problema, entregar un certificado que avalara que el tipo de actividad que podían hacer, y bueno, comprometernos a que no iban a hacer caídas, nada que no estuviese a su alcance. Fue una experiencia muy buena, las arqueras todas muy contentas, ellas muy contentas de poder hacer algo como esto, muy contentas con el trato, y como se ve en la actitud con las otras arqueras, un ambiente muy cordial, entendiendo cada una las capacidades de las otras, pero bueno, ahí es una situación en la cual nuestra intervención como entrenadores es fundamental para que una arquera que está atajando en primera y en este momento en el profesionalismo pueda entrenar con una arquera de 50 años, más de 50 años, que lo hace de manera más recreacional y ya tiene sus características físicas propias de la edad. Y ahí puse puntos suspensivos porque en alguna circunstancia, trabajando muy controlado, no había otras arqueras, bueno, pudimos ensayar alguna caída controlada con colchón y las arqueras se sintieron muy agradecidas, y Rita en estos días estaba... me costó armar la charla porque todo este material lo tenía en la computadora de mi oficina, así que estuve días y días molestando a todas las arqueras pidiéndoles imágenes para armarla. Y Rita estaba muy preocupada porque había perdido este video en el cual se la veía. Estas son tomas de captura de pantalla de un video en el cual ella había llegado a tirarse en un entrenamiento. Así que bueno, es otro desafío y otra cosa que creo que pudimos resolver bien. Finalmente, de los objetivos iniciales que mencioné, estaba el de formar instructoras que eventualmente se conviertan en entrenadoras. Y bueno, este año se nos incorporó Dai, que entrenó con nosotros, empezando como arquera de la liga en cancha de 7, después como arquera de la liga en cancha de 11, después tuvo un paso por Estudiantes en la primera, que fundamentalmente estuvo de suplente, pero estuvo todo un año entrenando con nosotros ahí, y bueno, decidió que no iba a seguir atajando, y se acercó, y bueno, acá está entrenando con nosotros, empezó ayudándome en el femenino, y enseguida la estimulamos, la motivamos a que se animara a venir a ayudarnos con el masculino, en este caso, en el fondo está en un horario de los infantiles, pero ya cuando se puede está directamente en el horario de los varones también, y bueno, también hay un proceso de acostumbramiento de los arqueros, no solo a compartir el entrenamiento con arqueras, sino a recibir instrucciones de entrenadores, y lo han tomado muy bien, y está funcionando muy bien. Así que en ese sentido también nos sentimos muy conformes con todo este proceso que estamos haciendo con respecto a las arqueras en particular y al fútbol femenino en general.
En 2015, a fines de 2015, o sea, apenas, no sé si a fines, a mediados de 2015, me incorporé al cuerpo técnico de primera división de Estudiantes, donde estaba atajando Leticia. Todavía el fútbol era amateur, completamente amateur. Mi cargo era amateur. Era ad honorem, no cobraba. O sea que la dedicación de tiempo tenía ciertas limitaciones. Las chicas se entrenaban 3 veces por semana en aquel momento en lo que era la cancha auxiliar de Estudiantes, y empezaron, bueno, por ejemplo, me empezó a tocar la experiencia de que 2 arqueras, o sea, vivirla yo, pues ya esto ocurría, que 2 arqueras que estábamos entrenando en el CEFARC se enfrentaran en 2 torneos de primera de Estudiantes, de la AFA, perdón. Durante ese yo divido 3 etapas, había puesto una primera etapa acá, pero después hice unos cambios en la diapositiva y lo perdí. 3 etapas que a mí me tocó vivir en el entrenamiento de AFA. La primera etapa fue, yo llegué a Estudiantes convocado por Betina Estañares, o sea, llegué a un cuerpo técnico. Betina es una referente del fútbol femenino nacional, con una larga trayectoria como jugadora, entrenadora, con un paso por la selección. Así que bueno, yo estoy muy agradecido a que ella me haya convocado para ayudarle con las arqueras. Y nos tocó un periodo de transición. Yo entiendo que desde que yo empecé, o poco antes, el equipo estaba en una muy buena posición por las jugadoras que tenía, peleándole ahí a los equipos más poderosos, y después comenzó a haber una transición que en parte surgió, entiendo yo, por la partida de algunas de las jugadoras con más trayectoria y más capacidad hacia algunos de estos equipos poderosos, inclusive alguna hoy está jugando en el exterior. Una renovación, como suele ocurrir, que no acompañó la calidad, porque uno de los problemas fundamentales del fútbol femenino es la formación. Entonces las chicas que llegaban no tenían la misma formación, complicaciones estructurales, porque de repente no se pudo usar más ese lugar, empezamos a migrar de un espacio a otro para el entrenamiento. Pero bueno, entonces, simplemente lo digo como para decir cuáles eran las condiciones que existían en el fútbol, yo creo que en la gran mayoría, o en una importante proporción de equipos del fútbol femenino. El fútbol femenino no estaba considerado a la par del fútbol masculino, mucho menos, ni siquiera a la par del fútbol formativo. Y bueno, algunas situaciones que me tocó vivir, algunas muy buenas, como por ejemplo que Leticia terminase siendo todos los años tuvo actuaciones muy destacadas. Un año particularmente fue considerada la mejor jugadora del equipo y recibió una premiación. Nos tocó situaciones en las cuales el equipo estaba muy corto, con jugadoras en los entrenamientos se hacían muy cortos, con muy pocas jugadoras. Incluso llegamos a no tener suplentes, y un partido que no pudo jugar Leticia. Acá estoy con una marcadora central explicándole los fundamentos de cómo pararse en el arco en una entrada en calor frente a un partido. Y aquí, en esta foto, está Betina haciendo un cambio, y la jugadora que está saliendo es Julieta Blanco, una jugadora que estaba juvenil, que estaba como jugadora de campo, de delantera, y que ahora la vamos a ver, que actualmente es una destacada arquera. Y otra cosa que me tocó vivir, y acá me engancho con la charla de Mario de ayer, es con su estilo particular, con su personalidad fuerte, pero Betina me habilitó y me empezó a incorporar, a opinar en aspectos que tenían que ver con la organización
del equipo fundamentalmente en las cuestiones defensivas, especialmente las defensivas que tenían que ver con el enfrentamiento del arco directamente, la coordinación de la última línea, algunas cosas que yo venía viendo que yo le preguntaba por qué se hace tal cosa, por qué se hace tal otra, y algunas tenían que ver simplemente con la capacidad que tenían las jugadoras que estaban ejecutando en ese momento. Había jugadoras con muchísima experiencia y otras no tanto, lo que limitaba mucho la forma de defender, que era lo que a mí me interesaba para mejorar, reforzar el desempeño de la arquera que yo entrenaba. Y bueno, ella misma me empezó a incorporar, me empecé a incorporar a usar jugadoras en entrenamientos que a veces eran 6 jugadoras, usar 3 para hacer el trabajo de salida y ahí tratar de acomodar a jugadoras que tenían menos preparación, formación específica en algunos fundamentos, y eso, bueno, se fue extendiendo y, como digo, Bettina me dio participación. En este momento, en esa época todavía los árbitros eran bastante flexibles si separaba más de una persona del cuerpo técnico al costado de la cancha. Hoy ya no se puede hacer como corresponde, pero bueno, en ese momento tuve habilitación para aportar y creo que tuvo bastante impacto. Le ayudó a la arquera, pero también le ayudó al equipo, le ayudó a Bettina, más allá de que mi función era bastante limitada en ese sentido. Vamos a hacer una cosa, perdón. En 2018 se produjo una reorganización. Ese proceso que había comenzado derivó en cambios. Bettina pasó a ser coordinadora del fútbol femenino y ingresó al club un cuerpo técnico nuevo encabezado por Pablo Pastor, un entrenador joven que venía del fútbol masculino. Y acá empiezo a marcar esa diferencia. En mi primera experiencia fue con una entrenadora con una larguísima trayectoria en el femenino, que conocía la forma de manejarse del femenino, de las jugadoras, de todo. Entonces, se trabajaba de una manera. Pablo, con quien tengo una excelente relación, somos amigos, nos hemos convertido en amigos después de tener que ir construyendo una relación. Vino con un cuerpo técnico, creo que es probable que esté escuchando la charla, Pablo. Vino con un cuerpo técnico, particularmente con un preparador físico que hacía las veces de ayudante de campo, en primera instancia, y tratando de traer modelos y formas del juego del masculino. Y bueno, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Y una de las cosas, y puse esta diapositiva que tuve que hacerles notar rápidamente, porque en su momento, mientras íbamos tratando de ponernos de acuerdo de cómo íbamos a trabajar, hubo un momento que Pablo me decía, bueno, yo te tengo que decir qué es lo que quiero de la arquera. Bueno, ¿qué quieres de la arquera? Yo quiero que corte centro, que tenga juego con el pie, que tenga voz de más. Bueno, está bien, es lo que todos queremos. Ahora, la realidad que tenemos es esta. Acá tenemos una foto, traté de acomodar la altura de Leticia comparada con la de Chiquito Romero con respecto al arco. Justamente en uno de los partidos, Leticia adopta en general, cuando el equipo va a jugar con ella, adopta una posición bastante conservadora, que es la que yo le pido, sin terminar de abandonar el arco, porque considero que al no medir 1,94 m, al tener que tener menos capacidad explosiva, tener menos capacidad de desplazamiento simplemente por la altura y a veces por no tener no tiene un entrenamiento de 5 veces por semana o a doble turno como pueden tener un equipo de primera. Además son jugadoras que ella en particular trabaja en el servicio penitenciario, tiene muchas horas de trabajo. A veces me llegaba a entrenar después de estar de guardia toda la noche, entonces no podés entrenar. No tiene la capacidad de desplazamiento de un arquero de 1,94 m. Entonces, eso fue, por ejemplo, lo pongo como ejemplo de una de las cosas en las cuales yo tuve que influir sobre el cuerpo técnico,
usar mis conocimientos del femenino, mi experiencia, para empezar a hacerle ver diferencias en la forma de manejarse, en particular con el juego de la arquera. Con el tiempo, en muy poco tiempo, empezamos a tener una relación muy fluida con Pablo, y justamente se daba la situación que comentaba ayer Mario, de una habilitación completa al trabajo del resto del cuerpo técnico, incluido el mío. Entonces se veía como muy natural que yo participara. Yo cuando estaba preparando la charla en esta semana, sentía que de repente iba a decir algo que no estaba muy en línea con lo que normalmente ocurre en el ámbito de los arqueros, de los entrenadores de arqueros, donde la sugerencia es no te metas, o hay por lo menos una sugerencia medio velada, no presentarse como una amenaza hacia el cuerpo técnico, cosa que al director técnico, cosa que estoy completamente de acuerdo. Pero en este caso, como ocurrió anteriormente, acá hubo una habilitación directa del entrenador para tratar de captar lo que yo le podía aportar con mi experiencia ya de 4 o 5 años en el femenino, 3 o 4 años en el femenino, y capitalizarla. Pablo tenía esa actitud que describía Mario ayer. En el entretiempo yo me quedaba siempre atrás, y Pablo me llamaba a mí, llamaba al resto. Antes de empezar a hablar con las jugadoras, preguntaba qué habíamos visto, y siempre había algún punto en el cual me habilitaba para que yo reforzara algún concepto, sobre todo de las cuestiones defensivas. Y eso funcionó. Eventualmente, después de todo un periodo también de una transición, el cuerpo técnico se fue renovando, apareció un nuevo preparador físico, otra ayudante de campo y una psicóloga deportiva, que también la pidió Pablo para que trabajara con el grupo, y que decidió, como comentaron los otros días, primero trabajar con el cuerpo técnico. Y a mí se me dio una posibilidad que yo venía pidiendo, que tenía varios, que lo hacía por distintos motivos, que era de incorporar un segundo entrenador de arqueros. Y ahí entró Ramiro, a quien yo casi no lo conocía, y he tenido la suerte de tenerlo y formar, como comentaban Ignacio y Nico, formar una pareja de trabajo. ¿Cuáles eran los objetivos que yo tenía con respecto al ingreso de un nuevo entrenador de arqueras? Primero, que yo entendía que era muy importante, en ese momento no había divisiones juveniles del femenino, y estar preparados para formar las arqueras que fueran a venir a primera. Durante mucho tiempo, en todos estos años, tuvimos problemas con la cantidad de arqueras. A veces tener una sola, en algún momento llegamos a tener 4, pero bueno, pero muchas veces no teníamos suplentes directamente. Y después, la renovación de las arqueras, ¿no? Leticia siguió cumpliendo años, y ¿qué venía atrás? Entonces, yo entendía que cuando el fútbol empezara en el club a desarrollarse, a retomar actividades con divisiones juveniles, teníamos que tener a alguien que siguiera en la misma línea de entrenamiento, que a su vez es la misma línea que tiene el masculino, porque yo llego recomendado por Leandro y completamente incorporado a la línea de trabajo de ellos. Me favorecía también en la calidad de los ejercicios, en el sentido de que ya al menos éramos 2 entrenadores pateando, y en algunos trabajos incluso yo ya empiezo a tener limitaciones, o ya hace un tiempo que tengo limitaciones para tener un buen golpeo. Nunca tuve un excelente golpeo, pero con el tiempo se me complica más, y necesitaba un entrenador como Ramiro, que a su vez ha tenido experiencia como arquero profesional, para que entrene con Leticia. Y funcionó muy bien, muy bien. Por lo menos para mi gusto, eso funcionó muy bien. Acá tenemos a Dai también,
estuvo durante el periodo que estuvo trabajando ahí. Así que en ese sentido, a pesar de que en muchos casos, durante mucho tiempo, tuvimos condiciones estructurales bastante limitadas, porque muchas veces no teníamos ni siquiera espacio de cancha para jugar, para entrenar, las condiciones fueron muy buenas, y bueno, como acá estoy yo colaborando, comentando con una marcadora central algunas situaciones de defensa. Todo esto generó una empatía, una forma de trabajar que para mí, que tuvo sus resultados deportivos también. Y que yo, por ejemplo, Pablo nos habilitaba, pero la idea de juego era de él. Y un día hay un partido que para mí fue clave, un partido contra Platense de visitantes. Estábamos jugando en la zona de permanencia, Platense era el equipo fuerte y nosotros veníamos levantando en el juego, habíamos arrancado mal, y cuando íbamos en el micro me dice, a la cancha, me dice al estadio: Sergio, vamos a jugar con línea de 3. Le digo: Pablo, a mí me encanta la línea 3, pero las chicas no están preparadas. Vamos a jugar con línea de 3. Bueno, ese partido para mí fue clave, fue bisagra. Las chicas jugaron con línea de 3 y le ganamos al que iba posteando, le ganamos muy bien, y de ahí arrancó una seguidilla en la cual ganamos 7 partidos directamente. Y se generó toda una situación en la cual las jugadoras, las que no tenían confianza, tuvieron que callarse, otras empezaron a ganar confianza, se reforzó muchísimo el funcionamiento defensivo, bajó el goleo casi totalmente, y entonces, más allá de que Leticia tenía muy buenos desempeños en los partidos, acá se potenciaron, porque antes nos ocurría que de repente Leticia tenía en torneos anteriores un muy buen desempeño cuando estábamos en la transición, un muy buen desempeño en el partido, sacaba 4 o 5 pelotas y perdías 4-0. Entonces era muy difícil y las jugadoras se ponían molestas cuando pierden y de repente le reclamaban el cuarto gol como si hubiese sido la culpa del partido. Situaciones que pasan normalmente. Y en esto lo que ocurrió, y lo llevo justamente para llevarlo al plano de lo que ocurrió con la arquera, Leticia empezó a mostrar, a su vez, una consistencia muy marcada. Que se llevaban 2 veces y resolvía bien. Entonces la confianza que se fue generando entre la arquera y la última línea, y las del medio con las defensoras, y así con todo, fue grandísima. Y llegamos a ganar los 7 partidos, y el último partido en el cual podríamos haber pasado a la punta, haber terminado punteros ese torneo, se suspendieron todos los partidos, bueno, no se jugó. Así que bueno, quedó ahí. Pero creo que fue una situación muy importante que incidió directamente en el desempeño de la arquera. ¿Qué me pasaba cuando yo empecé? Nunca supe muy bien dónde poner esta diapositiva, era una cosa que quería marcar, que tenía que ver con esto del tamaño del arco. Estas son todas fotos de primera, pero en realidad es algo que desde que yo empecé a entrenar arqueras que jugaban en cancha de 11. Cuando ellas venían, me pedían llegar al ángulo, le preocupaba la pelota del ángulo, la del despegue. Del despeje de una pelota al ángulo. Y en realidad yo entendía que por las condiciones físicas, las situaciones en las que estábamos jugando, nada más que pensar en esa foto, que si ustedes piensan en la cobertura que tiene una arquera de 1,70 m del arco, que no tiene nada que ver con lo que es un arquero de 1,90 m, no era lo prioritario para mí. Y menos si no tenía determinado desarrollo técnico, determinado entendimiento de los movimientos dentro del arco y la potencia para llegar ahí. Entonces, lo que yo planteé siempre desde el principio, en la competencia, y lo sigo planteando, es: lo primero es resolver todo lo que está en mi alcance directo. Ahí la arquera no puede fallar. Por eso necesito que tenga un bagaje técnico muy grande. Después, si la jugadora lo pone en las 90, y bueno, vamos a tratar de sacarla, pero de última la aplaudiré hoy por hoy, porque
a veces le pegan a los 90, y en algunos casos, como algunas jugadoras pueden ser de River, de Guay o de otros equipos, tienen toda la capacidad técnica, y a veces va a los 90 porque fue a los 90. Entonces, yo siempre entendí que por el momento en el femenino está empezando a cambiar, pero las arqueras tenían que asegurarme resolver todo lo que estaba a su alcance mínimo y de ahí empezar a trabajar. Una vez que yo tengo resuelto eso, con un mínimo desplazamiento de un paso, después empezaba a trabajar las otras cosas. Por supuesto, arqueras, bueno, acá tenemos a Juli Blanco, que la mostré hoy, que jugaba de delantera y terminó el arco, y eso es una historia muy común dentro de las arqueras, jugadoras de campo que con la última etapa de su carrera se ponen a atajar. Juli es una arquera de 1,76 m y que en este momento, creo que 76, capaz que está un poco más en este momento, está en la selección sub-20, o por lo menos es convocada frecuentemente a la selección sub-20. Esta es otra arquera joven, Nicole, le falta formación todavía, lo hemos charlado muchas veces, pero tiene tiempo para formarse y tiene un buen biotipo. Y bueno, ya Leticia con acciones un poco más complejas, todavía en esta la estoy mostrando relativamente dentro de su alcance, pero ya ha superado esa instancia notablemente. Entonces, yo creo que cuando los entrenadores y los directores técnicos hablan de la arquera, si nosotros logramos resolver todo lo que está, que no haya errores en el alcance directo de la arquera, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Y después vamos por más, obvio, pero no me sirve de nada que después sea una constante que la arquera cometa errores en la toma de la pelota, que no sepa atacar a la jugadora cercana, que no se anime, una serie de cuestiones en su alcance más directo. Y ahora voy a la tercera etapa que me tocó vivir, que es la del profesionalismo. Entonces, a nosotros nos tocó que 4 de las arqueras que pasamos por el CEFAR, que están en este momento en Estudiantes, en la primera, jugando al fútbol profesional, Ana Rolón en Gimnasia, Leticia en Estudiantes, ya la vengo mencionando, Nicole Durso en La Villa, y Julieta en Gimnasia. Y en este momento, en esa época, cuando yo escribí esta nota, también estaba Vicky Maugeri, que es una muy buena arquera que se ha adueñado del arco de la selección de La Plata en los últimos años, y en ese momento estaba entrenando con Estudiantes, no sé en qué quedó esa situación en este momento. Entonces, empieza la tercera etapa, que es el fútbol profesional, que en realidad es un fútbol semiprofesional. Para los que no están al tanto, no es que los clubes están pagándole a las jugadoras, algunos en parte sí. Acá AFA lo que hizo en esta semiprofesionalización es aportar los sueldos de 8 jugadoras. Entonces, en el plantel, en la mayoría de los equipos, hay algunas jugadoras que están profesionalizadas y el resto no. Pero bueno, todo eso funcionó, disparó una serie de cosas que redundaron en una gran motivación por parte de las jugadoras, inicial, aumentó el apoyo institucional, empezamos a tener mejores lugares para entrenar, equipo, el fútbol femenino empezó a tener mucha mayor visibilidad y las arqueras empezaron a tener mucha mayor visibilidad. Entre las cosas que trajo el profesionalismo, porque clasificó en ese momento, fue que en el caso de las chicas estudiantes, que también se empezó a jugar el clásico, una motivación más, y otra vez un cuerpo técnico nuevo, en el que yo todavía estaba incluido, de formación del masculino, y con algún antecedente pasaje por el fútbol profesional masculino. Eso en algún momento, en un primer momento, al menos, también sirvió para mostrar otra forma de entrenar y generar motivación en las jugadoras. ¿Cuál sigue siendo el condicionante en el caso de las arqueras? Y yo creo que se extiende al resto de las jugadoras, pero sigue siendo un condicionante para el funcionamiento de las arqueras. Bueno, no todas tienen formación específica. Yo lo sostengo y lo vuelvo a sostener. Probablemente Leticia es la arquera mejor formada técnicamente en el fútbol de AFA. Después será mejor o no será mejor que otras arqueras por otras circunstancias. Yo creo que Leticia, con su capacidad física,
dentro de sus condiciones físicas, no solo es muy buena técnicamente, tiene una muy buena toma de la pelota, además sus desplazamientos son muy medidos. Ella conoce cómo manejarse en el área sin hacer pasos de más, entonces no tiene carreras muy grandes. Y a mí realmente cuando la veo, aparte cuando tomo distancia y la veo hacer determinadas cosas, me genera mucho orgullo, porque lo que veo es una arquera, verdaderamente. Veo una arquera, después puede tener un error, puede ser una distracción, pero muchas veces los errores están condicionados por otros aspectos. En las arqueras, y en muchas otras jugadoras todavía hay que trabajar la cultura de entrenamiento. Leticia está hace años trabajando y trabaja mucho con su cuerpo para mantener el peso y tiene un trabajo muy demandante, pero no todas las arqueras entre las arqueras, cosa que, bueno, que se va a ver, de lo cual va a mencionar algo también Ramiro. El biotipo, y acá vuelvo a mi charla original, o sea, yo planteé cuál es el biotipo ideal, pero uno entrena a los arqueros o a las arqueras que tiene en este momento, y el biotipo no se inventa. O sea, eso va a requerir en algún momento un trabajo de captación y de formación para que las arqueras en un futuro estén más cercanas a algo que sea el ideal del biotipo. En realidad, ahora lo que tenemos son arqueras Sergio. y de la fuerza explosiva que tengan, la capacidad de despegue, sino también de sus condiciones, de sus características antropométricas. Y acá puse otra vez lo mismo que en algún momento sirve como motivación, también puede ser una contra si el cuerpo técnico de formación de masculino no se adapta a lo que hay en el fútbol femenino, a la formación, a la idiosincrasia, a las condiciones de trabajo. Eso condiciona mucho la forma de trabajar. Por ejemplo, yo entiendo que hay un problema de experiencia de las arqueras. O sea, yo estoy hablando de que Leticia empezó a atajar formalmente en arco de 11 con más de 30 años. Entonces, toda esa etapa previa que tienen los varones no la tenían. Entonces, en algún momento, yo creo que no es tan relevante generar actividades, estrategias o trabajos de táctica tan complejos con el equipo cuando tenemos que trabajar cuestiones mucho más sencillas. Entonces, yo entiendo que hay que darle la experiencia a las arqueras a través del trabajo con el equipo. Y eso no ocurre con el fútbol formal. O sea, cuando hacemos fútbol formal, la arquera está parada y tiene una acción cada 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, y no alcanza a generar la experiencia que debería tener, que requiere jugar en fútbol de esta competencia. El semiprofesionalismo yo creo que aumentó aún más la diferencia con los equipos grandes. A los equipos grandes no les llegan directamente, las arqueras son muy buenas, pero como yo siempre digo, yo no las veo. Cuando me toca jugar contra esos equipos, a la arquera le llega 1 o 2 veces. Y hay una constante que uno ve resultados que son 8-1. O sea, le llegaron 1 vez o 2 veces y les hicieron un gol. Entonces ahí hay bastantes diferencias en las características de las jugadoras. Y también, así como le da mayor visibilidad, también le da mayor exposición. O sea, ahora al televisarse partidos, hay repeticiones, se ven los errores, pueden servir para corregirlos, pero también hay muchos comentarios, hay muchos comentaristas que no tienen, y a veces hasta directores técnicos y jugadoras, que no tienen una visión muy crítica de lo que están pasando. Entonces todos ven el último error. Acá es una pelota que resolvió con facilidad, una pelota que está controlada, pero se ve el último error de la arquera, y no se ve lo contextual.
en equipos que de repente ocurre que no tienen una muy buena formación táctica, histórica, no se contemplan todos los errores que condicionaron el accionar de la arquera. Yo quería conseguir un video que habíamos visto, que habíamos armado en un momento con Pablo, una jugada que habíamos analizado, que había 3 errores en una jugada de córner, un primer cabezazo en esta región, en esta zona, un segundo cabezazo acá, y la misma jugadora vuelve a cabecear. Entonces, la arquera no tiene, o sea, puede resolver si es súper chica, pero hay un montón de desaciertos en toda la defensa que, no solo en los estudiantes, en el fútbol en general, que condicionan el accionar de la jugadora. Y una jugadora, una arquera, que tiene que lidiar con que no ha tenido una formación táctica ni física comparable a la del masculino. Bueno, un punto más que quería mostrarles, esto fue en esta última etapa del fútbol profesional. Yo finalmente decidí irme. En parte entendía que el fútbol profesional no era para mí porque sabía que no podía dedicarme el tiempo que requería, iba a requerir más tiempo del que yo podía darle, pero también me tocó que este último entrenador no habilitaba el trabajo del resto del equipo, del cuerpo técnico, que funcionaba con requería adaptabilidad a la forma a una improvisación del entrenamiento. Bueno, entonces, como comentó Carlos Pedemonte, cuando uno ve ciertas cosas es preferible alejarse. Me mantuve hasta el fin del último torneo para irme en silencio, y así lo hice. Pero bueno, quería mostrarles esta diapositiva. Esto fue un... Sergio. Sergio. Sí, Martín, ¿me escuchás? Sí, ahí sí, que se te fue el audio. Ah, estoy terminando ya. Ok. Bueno, quería mostrarles esto del biotipo de las arqueras. Tenemos Leticia, una arquera que creo tiene 37 años, y entre las arqueras que estábamos entrenando en ese periodo de captación, llegó Romina, una arquera también de 37 años, que había jugado hacía un año que empezaba a atajar, había sido jugadora de campo en la liga, una arquera un poco más baja, con brazos muy largos, más jovencita, y una arquera de 17 años. Entonces, mi proyección, ¿cuál era? Era tener la Romina con personalidad, para que pudiese reemplazar a Leticia en algún momento que ella no pudiese atajar, tener una suplente y tener una arquera para trabajar. Un día llegué a entrenar y estas 2 arqueras no estaban más, entonces nos quedamos con 2 arqueras en primera de 37 años. Y después no tenemos nada para abajo. Y de eso hablan un poquito Ramiro. Entonces, yo creo que el profesionalismo nos plantea desafíos a los entrenadores y a los directores técnicos. Yo creo que tenemos que seguir entendiendo que el entrenamiento de las arqueras tiene que seguir siendo formativo. No tiene que limitarse a lo necesario, a lo técnico, táctico y físico específico para la competencia. Las tenemos que seguir formando. A las que están formadas, como en el caso de Leticia, seguir dándole herramientas, y a la nueva que nos llega nos genera la necesidad de entrenarla desde lo técnico, y que entienda la forma de trabajar, de adaptarse al entrenamiento. Por eso es que tenemos que identificar las fortalezas y debilidades de las arqueras para tener claros objetivos a mediano y a largo plazo, combinados con lo de la competición, lo que es el día a día. Pero tengo que pensar en lo que es el entrenamiento más a largo plazo. Y, como estaba mencionando, no repetir estrictamente modelos del fútbol profesional masculino. O sea, no podemos, es otra cosa. Y en cuanto a los directores técnicos, necesitamos que, para que las arqueras trabajen mejor, para que su rendimiento sea mejor, que entiendan, y ahí nosotros por ahí tenemos que hacerlos el trabajo como entrenadores, entiendan que entiendan cuáles son sus capacidades físicas y técnicas para saber qué es lo que le van a pedir. No es cuestión de imponer un modelo de juego si las arqueras no lo pueden desarrollar. Y esto yo creo que es clave. Como planteaba Mario ayer, también ejercicios
juegos o ejercicios situacionales que le den mucha intervención frecuente en situaciones de juego a las arqueras, que no ocurre en la práctica formal. O sea, el fútbol formal lo tiene que hacer, y que tampoco lo podemos hacer nosotros como arqueros, como entrenadores de arqueros, cuando las arqueras no tienen todas el manejo con el pie para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces, ¿cuáles son los valores esenciales que yo creo que condicionan el desempeño de la arquera en el fútbol de más alta competencia? Primero, su propia capacidad y dedicación. Que exista la presencia de entrenadores de arqueras, en el cuerpo técnico, cosa que recién en estos últimos 2 años se está empezando en el fútbol de AFA, se está empezando a concretar de manera masiva. Casi todos los clubes tienen. Tener por lo menos 3 arqueras y que tengan formación específica para poder trabajar en ejercicios medianamente complejos, ya sea técnicos o situacionales. Creo que es importante la contención psicológica para las arqueras y para todas las jugadoras, para entender, adaptarse a esta nueva circunstancia que es el fútbol de competencia y profesional. La comprensión del cuerpo, todo el cuerpo técnico, de las capacidades de la arquera en relación a lo que es el tamaño de la cancha, que sigue siendo la misma que para los varones, pero con dimensiones corporales y fuerza menor. Y yo creo que también es importante entender que el desempeño defensivo del equipo es vital para que la arquera pueda desempeñarse mejor. Las hace mejor arqueras. Si no, las arqueras resuelven, pero nunca terminan de tener seguridad de qué es lo que están haciendo bien y qué están haciendo mal. Ahí tendría para comentar algunas anécdotas, pero las voy a dejar por si surgen las preguntas. Y yo creo que con un trabajo a largo plazo, aún arrancando con arqueras, o sea, ya mayores. Acá vemos Leticia en su primer entrenamiento hace 6 años en el CEFAR, y el tipo de acciones que para mí ya tienen un alto contenido técnico y hasta de desarrollo físico, jugando en la más alta competencia. O sea que no es distinto, en ese sentido no es distinto de entrenar a varones. Bueno, con eso les agradezco y lo dejo a Ramiro para que cierre la charla. Perfecto, gracias Sergio. Perfecto, bueno, como decía Sergio, yo soy Ramiro Blanco, estoy entre arqueras de la primera división y lo que es la reserva. Hablando un poquito de lo que es la primera, bueno, que está participando en el torneo de primera división de AFA, como lo mencionó Sergio. Para entrar un poquito en detalle, son de 17 fechas, que juegan todos contra todos, luego después el torneo se divide en 2 zonas según la posición de la tabla. Metiéndonos un poco en lo que son las arqueras que están trabajando conmigo. Bueno, las nombró recién Sergio, Leticia, Romina. Son 2 arqueras de 37 años, con características diferentes. Bueno, Leti, como nombró Sergio, viene de una formación de más de 5 años, ya tiene adaptada la modalidad y la intensidad de todos los entrenamientos, técnicamente está muy trabajada. Romina, que también nombró Sergio, no había tenido un trabajo específico, de hecho, era jugadora de campo antes de llegar al club, llegó hace 1 año. Ahora se pudo acoplar bien a lo que es el modelo de entrenamiento nuestro y bueno, todas estas diferencias, ¿no?, técnicas y de formación significó un desafío a la hora de planificar los trabajos. Acá un poco lo que quise marcar, mencionar, subrayar, qué es lo que tengo en la cabeza cada vez que planifico los entrenamientos, cada vez que asisto a los entrenamientos. Bueno, como nombró Sergio varias veces, continuar con la formación, aprender las herramientas para los juegos ya de alta competencia, ya en primera división, generar un feedback constantemente, que en esto quería parar un poco. Nosotros tenemos el limitante que somos 2 arqueras y un entrenador. Hay determinado ejercicio que a veces yo por estar ejecutando me pierdo alguna corrección técnica de coordinación, y bueno, en eso estamos muy abiertos, en que la que está mirando aporta y lo charlamos. Constantemente nos estamos comunicando entre nosotros y eso está bueno. Después también hacer un poco de énfasis en lo que es el ambiente de la competencia, que la arquera entienda que debe entrenar y superarse día a día para ganarse el puesto, y la titular no aflojar para no perderlo y seguir de la misma manera. Esto lo tenemos que remarcar constantemente, porque son hábitos que a veces no
no se tiene mucho lo que es en el fútbol femenino en general acá en la región. Después, bueno, también un poco el concepto de entrenamiento invisible, insistir constantemente, el cuidado personal, todo lo que tiene que tener cada una para rendir mejor, las horas de descanso, lo que es el trabajo silencioso, todas esas cosas. Bueno, marqué comunicación constantemente con el profe, porque a nosotros nos toca tener 3 estímulos semanales, lo cual es 2 van a arrancar con el profe en el gimnasio por el hecho de espacio físico, siempre los primeros 45, 50 minutos arrancan con el profe, así que estamos constantemente charlando las cargas, los trabajos, si hace fuerza, si hace coordinación, qué es lo que hace, y es muy importante para yo después aprovechar el tiempo para hacer algo más específico del puesto. Y bueno, después finalmente lo que estamos hablando, que se adapten a la movilidad del entrenamiento. Tanto así las arqueras que se suman por alguna captación local, como recién Sergio mostró, o las mismas juveniles que suben a primera. Y acá también marqué, es importante, también lo dijo Sergio, los objetivos que pretendo de la arquera para una primera división, que sigan desarrollando su base física y técnica, que conozcan sus virtudes y sus virtudes y limitaciones. En las virtudes vamos a seguir trabajando para reforzarlas y trabajar para mejorar las limitaciones. Después marqué también que comprendan para qué realicemos las ejercitaciones. Creo que es muy importante que la arquera sepa por qué, para qué y para qué hacemos el trabajo y cómo lo trasladamos después hacia el juego. Y después, bueno, que optimice el rendimiento en su campo de juego. Yo lo que traje para mostrar es la pretemporada de invierno del año pasado. Un poco teníamos 5 semanas, está dividida por diferentes objetivos, acá más o menos lo puse acá a gran escala. En la primera semana una adaptación ya a los patrones motores, lo que son desplazamientos, secuencia de pasos, distintas coordinaciones. Ya en la segunda semana vamos a orientar el trabajo a cuestiones más específicas, primero afuera del arco, todo lo que son tomas, reincorporaciones, gestos técnicos, y luego ya lo trasladamos hacia el arco. Ya en la tercera semana orientamos ya el trabajo a cuestiones más de lo que es táctica específica, lo que es juego con el pie, con presión, sin presión, ubicación de la arquera según la posición de la pelota, lo que es centro corto, centro atrás, y salida desde abajo. Ya en la cuarta semana, después de haber estimulado todas esas cuestiones tácticas y técnicas, ya pasamos más a lo que son trabajos situacionales, para obligar a la arquera ya a aplicar todas las capacidades que estuvimos estimulando las semanas anteriores para resolver las determinadas ejercitaciones. Y después, bueno, en la quinta semana, que ya va a ser la previa a la competencia, ya todo lo que tiene que ver con estimulación de fibras rápidas, reactividad y saltabilidad. Es muy importante, para remarcar de esta pretemporada, que habrán visto, estamos haciendo una secuencia metodológica formativa. Lo que hacemos también es, sumamos objetivos semana a semana, pero no abandonamos tampoco los estímulos que nosotros creemos relevantes de las semanas anteriores, los que son cuestiones de técnicas de base y coordinaciones y otras cuestiones que creemos que es importante. Después acá traje también es la primera semana de entrenamiento, teníamos 3 estímulos, esa semana pudimos sumar un cuarto día, que fue el martes. Entrenaban con el grupo por una cuestión de espacio físico, nos habían dado un espacio chico del country y lo pudimos desarrollar ahí. Acá abajo, bueno, están los distintos objetivos. Acá el objetivo de este microciclo es el desarrollo y mejora de las capacidades coordinativas específicas y el perfeccionamiento de todas las características. Es importante marcar un poco lo que habló Sergio de cuestiones a tener en cuenta, que estas planificaciones de microciclos o la pretemporada entera van a estar sujetas a todas las modificaciones que puedan llegar a surgir todos los días. Por ejemplo, como dije recién, la disponibilidad de espacio físico que haya en el club, capaz 20 minutos antes, el espacio que ibas a usar se ocupó por tal o tal cosa externa a nosotros y ya vamos a modificar todo lo que es la planificación. Lo que es la carga externa del trabajo de cada arquera, algunos días vienen con más carga horaria que otros, incluso me han llegado arqueras sin dormir, y ahí bueno, se va manejando menor carga para que después, si el técnico necesita que haga un trabajo más picante, por así decirlo, con él, hace menos conmigo, vamos manejando. También nos ha pasado, Sergio nombró recién, la ausencia de entrenamientos con poco tiempo de aviso previo o sin aviso, así que bueno, y también te genera un cambio de lo que son los trabajos. Si vos pensás una pateadora más, capaz la pasás a pelota estática y
y esas cosas. Y bueno, después también la necesidad del técnico para utilizar a las arqueras, ya que son solamente dos, se hace un conocimiento importante también. Después acá, bueno, algo que quería nombrar, que es sobre reforzar la técnica de base. Como recién mostró Sergio, nosotros queremos que la arquera, en primer lugar, resuelva todo lo que está a su alcance. Me parece muy importante tocar todos los días estas cuestiones. Yo en la entrada en calor siempre trato de meter todos los días lo que son las retenciones, las tomas bajas, las tomas cobra, que son las tomas acá atacando la pelota que mostramos, tercer tiempo, todo lo que es esto. Acá, bueno, traje una progresión de caídas, de sentada, con una retención primero. Vamos a un lado, retención, vamos al otro. Después lo mismo de arrodilladas, también con una retención para un lado y para el otro. Acá traje un ejemplo. Esto es el final de la progresión de caídas. Yo en el trabajo central tengo un trabajo cognitivo y de coordinación y unos remates. Y acá lo que hice es trasladar eso como una previa al ejercicio al final de la progresión de caídas. Una coordinación frontal, como vemos acá. Acá tenemos 4 colores, rojo, amarillo, naranja y blanco. Lo que hacían es, como estaban terminando la coordinación, yo les decía un color y atacaban. Tenían 2 pelotas lineales y 2 pelotas en diagonal para atacar. Y ese es el ejercicio central. Ese día tenía 35, 40 minutos con las arqueras y después ya incluía la entrada en calor, así que tenía que comprimir un poco todo el ejercicio, y después ya las compañeras que están llegando justo acá atrás del gimnasio ya iban a hacer trabajo de campo. Y acá, bueno, el ejercicio también, amarillo y naranja, atrás mío había una arquera con los mismos colores con las tortugas, según el color que mostraba, iba coordinada para un lado y para el otro. Coordinada para la izquierda, para el amarillo, coordinada para la derecha, ya volvía al medio, una coordinación frontal, y ya después iba al lugar de la última coordinación que había sido la de este lado. Pero esa es más o menos el trabajo que realicé ahí en primera. Tocando un poco más lo que es el fútbol femenino, la formación del fútbol femenino, lo que es juvenil y las escuelas, tenemos el torneo, la reserva, la sub-17, la sub-14, lo que es sub-10 y escuela de fútbol. El torneo de reserva actualmente está jugando lo que es el torneo de tercera división, que arrancó recién en noviembre 2019, van jugadas 9 fechas, es un torneo sub-19. Después lo que es de sub-17 a sub-10, va a jugar la Liga Materplatense, la Liga de la Plata, que se estaba terminando de armar todo, y con esto de la cuarentena está todo un poco parado. Y después la escuela de fútbol, que lo que realiza son jornadas amistosas con otros equipos de la región. Pero bueno, lo importante es destacar es lo que dijo Sergio, que recién la competencia para lo que es reserva arrancó el año pasado, y lo que son las divisiones más chicas de formación, recién todavía no arrancó la competencia, así que bueno, es un detalle a marcar. Esto es lo que es la reserva. Tengo, bueno, 5 arqueras, 3 están fichadas, 2 están fichadas en otro club, están jugando, están trabajando con nosotros para sumarse más adelante. El objetivo mayor nuestro es captar a las arqueras, como dijo Sergio bien recién, y formarlas para que lleguen a la primera edición. Esta es una proyección de acá 5 o 10 años. Tenemos que tener en cuenta que todas las arqueras que vienen sin un trabajo específico, vienen de jugar en una cancha de dimensiones chicas. En algunos casos, tengo 2 arqueras que hace 10 meses empezaron a jugar al fútbol recién y se sumaron con nosotros. Así que nada, un poco hablaba Sergio de que estas arqueras que vienen también vienen con la carencia de vicios, no sé la palabra, de malos hábitos, y puedes ya incorporar cuestiones de juego. Bueno, lo que trato yo de hacer con las arqueras es también que 1 o 2 veces por semana se sumen al entrenamiento de primera para que vayan palpando un poco lo que es la modalidad de entrenar, la exigencia, la intensidad y bueno, el comportamiento que tienen las arqueras de una primera edición. Ellas nos transmitieron que les gusta esta exigencia, que lo ven como algo muy, muy positivo, así que seguimos con ese camino. También para esto quiero remarcar que no es que las subimos todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los viernes a las arqueras a una primera, sino que también tenemos que tener en cuenta cómo viene la semana como la primera, cómo están los ánimos en primera, pues no vale la pena una arquera de 15 años exponerla también a situaciones de arquera más grande.
También lo que hemos hecho, en algunos partidos, es llevar a la arquera de reserva que viaje con el plantel de primera a jugar de visitante para que sienta un poco la experiencia de lo que es el micro, lo que es la previa del partido y también empezar a sentir lo que es desde el otro lado los partidos. Yo quería marcar algo, ya llegando al final, que tenemos que dejar algo bien en claro, que más allá de todo lo que se vive con lo que es la profesionalización, no se deben de olvidar que es un juego, sigue siendo un juego, que tienen que ir y divertirse en los entrenamientos, ir y divertirse en los partidos, más allá de la responsabilidad que todo esto conlleva. Por ejemplo, tenemos un caso lo voy a nombrar porque es importante, un caso de una arquera que la mamá a los 14 años la cambió de colegio a mitad de año porque le venía a jugar a Estudiantes y después nos ha comunicado que quería saber si iba a tener futuro o no en el fútbol, a ver si al final la mandaba a un colegio completo o no, y son cosas que no tienen que pasar y bueno, está en nosotros concientizar a la jugadora, concientizar a los padres para que todo esto no pase. Acá bueno, paso unas fotos, eso ya es el torneo de reserva. Eso es lo que hablaba recién, esa es Nara, una de las chicas, tiene 15 años, está haciendo el mismo trabajo que hicieron la primera que mostré hace un rato. Acá lo mismo, otra de las arqueras de reserva juveniles, está Malena, esta es Leticia, ya entrenando con nosotros, este es el mismo día de hoy. Después, bueno, también la reserva tuvo la suerte de jugar el clásico y ganarlo, es muy importante, una motivación hermosa para las chicas, están viviendo esa experiencia y vivir un clásico de la ciudad a esta edad es algo muy, muy importante. Y después, bueno, nada, puse esta foto para agradecer a las arqueras, que ellas son las protagonistas, las arqueras de primera, las arqueras de reserva, y bueno, y agradecer su tiempo por escuchar esta breve explicación de lo que hago en el club, y agradecerle a Sergio y a Leandro por hacerme parte de esta charla, que a mí me encantó la charla que dio Sergio recién, y a Martín por darme este pequeño espacio. Así que nada, muchas gracias. Bueno, Ramiro, Sergio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y obviamente felicitarlos por la tremenda exposición que acaban de dar ambos, por el orden, por la claridad, y felicitar a Sergio también por toda su experiencia y cómo vuelca él todo lo que es su profesión a esto que tiene que ver con el entrenamiento de arquero.